Hola, soy Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver qué son los casos de uso, qué son los diagramas de casos de uso y cómo se complementan entre sí. El objetivo de este vídeo es triple. En primer lugar, conocer e identificar qué es un caso de uso. En segundo lugar, conocer y entender el porqué de los diagramas de casos de uso. Y por último, ser capaces de diferenciar entre lo que es un caso de uso, lo que es un diagrama de casos de usos y cómo se complementan entre sí para trabajar en la parte de modelado. En primer lugar, ¿qué es un caso de uso? Pues bien, un caso de uso es cada uno de los requisitos funcionales de alto nivel de nuestro sistema. Es decir, un caso de uso nos permite capturar, identificar la funcionalidad que tiene que llevar a cabo mi sistema. Además, puede incluir actores, entendiendo los actores como elementos externos a mi sistema. Y es importante darse cuenta de que un caso de uso lo que va a realizar es la especificación del comportamiento de dicha funcionalidad. Es decir, tanto el comportamiento básico, el comportamiento estándar, tal y como funciona si no hubiera ningún error, como el comportamiento excepcional, es decir, suponiendo que hubiera algún error. Por ejemplo, supongamos que estamos modelando una aplicación calculadora. Pues la operación de sumar, restar, multiplicar, etc. son casos de uso, es decir, son funcionalidades de nuestro sistema. Pero eso sí, la operación de igualar exponentes, sumar mantisas, etc. no son casos de uso. Eso es una operación interna que habrá que realizar dentro del caso de uso de sumar, restar, multiplicar, etc. Dicho de otra forma, en un paradigma orientado a objetos, todo caso de uso se traducirá en un método, que a su vez podrá invocar a otros métodos distintos, pero no todo método va a ser necesariamente un caso de uso. Por lo tanto, en resumen, un caso de uso es aquel elemento que nos permite ofrecer una descripción completa de todo lo que va a hacerse en esa funcionalidad. Es decir, se va a indicar, se va a representar la interacción entre los actores y el propio sistema. Y por supuesto, ya que se trata de una descripción precisa y completa, se realiza utilizando un formato textual, es decir, es una descripción de texto donde yo voy a indicar toda la funcionalidad para ese caso de uso concreto. En particular, existen distintos tipos de plantillas que se utilizan para describir, ya digo, textualmente los casos de uso. Existen muchas plantillas, de hecho, prácticamente cada autor tiene una plantilla distinta, pero básicamente, a grosso modo, todas las plantillas incluyen un identificador, cuál es el caso de uso, los actores, propósito, las precondiciones, es decir, lo que tiene que cumplirse antes de que se pueda ejecutar ese caso de uso, las postcondiciones, es decir, lo que tiene que cumplirse después de ejecutar ese caso de uso, si extiende o hereda de otros casos de uso, y también una descripción o flujo de eventos de el sistema hace esto, el actor hace lo otro, el sistema vuelve a hacer lo siguiente, y así sucesivamente, puesto que ya digo que es importante darse cuenta de que un caso de uso nos proporciona una funcionalidad completa. Por poner un ejemplo, aquí lo que tenemos es un caso de uso en particular para añadir el monitor a una actividad. Pues bien, pues el actor involucrado en este caso de uso es el administrador, el propósito es asignar un monitor a una actividad y luego la descripción detallada o el flujo o interacción de mensajes es que el sistema mostrará todas las actividades. A continuación, el administrador seleccionará una actividad y así sucesivamente. Ya digo, esta plantilla es una plantilla tipo que hay que utilizar como base. En función del caso de uso, pues nos interesará más completar unas secciones u otras. Por otro lado, tenemos el diagrama de casos de uso, que no hay que confundir con el caso de uso. Un diagrama de casos de uso nos permite visualizar de una forma gráfica, es decir, se trata de una representación gráfica, no textual como era el caso del caso de uso, en el que nosotros vamos a reflejar todos los casos de uso de nuestro sistema. Es decir, en lugar de trabajar única y exclusivamente con un caso de uso, en el diagrama de casos de uso
visualmente y gráficamente los representaremos todos. Por lo tanto, en un diagrama de casos de uso no hay que incluir detalles de implementación, para nada, tampoco de interacción interna, tampoco restricciones de orden de que primero va a ir este caso, luego va a ir este otro caso, no. Toda esa información no debe de aparecer en un diagrama de casos de uso. En dicho diagrama solo aparecerán los casos de uso y con un determinado tipo de restricciones, como son las restricciones que nos permiten relacionar casos de uso, el incluye, el extiende y la herencia, y las relaciones que nos permiten mezclar o relacionar, valga la redundancia, los actores, que es la relación de herencia. Vamos a ver un ejemplo típico o un ejemplo base de lo que supone un diagrama de casos de uso. Como podemos observar en la transparencia, ahora tenemos varios casos de uso, donde cada uno de los casos de uso está representado como una elipse. Ahora no entramos en detalle de lo que es un caso de uso. Para eso utilizamos la plantilla descriptiva textual para cada uno de los casos de uso. Pero por contra, lo que sí que representamos aquí son los actores, con el icono del muñeco, las elipses que representan los casos de uso y las relaciones de inclusión o de extensión o de herencia. Por ejemplo, en este diagrama disponemos de un actor cliente y disponemos de un actor socio que por herencia puede llevar a cabo, puede ejecutar todas las tareas o todos los casos de uso del cliente. Pero, por ejemplo, el caso de uso repetir última compra es específico del socio. El cliente no lo puede llevar a cabo. Vamos a ver por otro lado el caso de uso pagar con tarjeta de crédito. Pues bien, este caso de uso pagar con tarjeta de crédito siempre va a tener que incluir el caso de uso identificar tarjeta. De ahí que haya una relación que sea includes, la inclusión. Siempre que pago con tarjeta de crédito se debe de incluir la identificación de la tarjeta. Por otro lado, la identificación de la tarjeta puede hacerse o bien por PIN, hay una herencia, porque identificar por PIN es una forma de identificar tarjeta, o se puede hacer también una identificación por contacto. Y en este caso necesitamos un nuevo actor, entendiéndolo como algo externo a nuestro sistema, que es nuestro lector inalámbrico. Por otro lado, pagar con tarjeta de crédito también está relacionado con un caso de uso que es ofrecer ayuda. Pero ahora estamos hablando de una relación de extensión. Eso lo que quiere decir es que pagar con tarjeta de crédito, en este caso, internamente podría tener o no el caso de uso ofrecer ayuda. O dicho de otra forma, ofrecer ayuda extiende o complementa a pagar con tarjeta de crédito si se cumple la condición de que el cliente solicita ayuda. Es decir, pagar con tarjeta de crédito siempre va a incluir la identificación de la tarjeta, pero no siempre va a tener la extensión de ofrecer ayuda. Solo si el cliente solicita la ayuda, ofrecer ayuda extiende a pagar con tarjeta de crédito. Y es muy importante no confundir el orden de la flecha en la relación include con la relación extends. Include siempre va del caso de uso grande que incluye al pequeño, mientras que el extends va del caso de uso que complementa el pequeño al grande. Entonces, este tipo de nomenclatura y terminología es importante conocerla para no confundirnos. Por último, indicar que a tener en cuenta es muy importante que un caso de uso nos permite capturar e identificar la funcionalidad del sistema y además nos permite describirlo con precisión, eso sí, de forma textual. Por contra, un diagrama de casos de uso no es un formato textual, sino que es una representación gráfica de las muchas que nos ofrece UML y, por supuesto, no alcanza la precisión de la descripción de un caso de uso. Y por último, muy importante es reconocer la utilización conjunta y cómo se complementan entre sí de un diagrama de casos de uso y los casos de uso particulares que hay en ese diagrama.